Hola, bendiciones. Pues Dios quiere expandernos y llevarnos más allá de nuestros límites humanos y al mismo tiempo quiere enseñarnos a caminar dentro de las fronteras que delimitan nuestro territorio. Estamos en el libro de Josué y en el capítulo 1 vamos a ver los versículos 3 y 4 que pareciera que estuvieran en discrepancia, porque en el 3 Dios le promete a Josué que le va a dar todo lugar, le dijo, te he entregado todo lugar que pise la planta de tus pies. Y en el 4 le muestra territorios, le muestra delimitantes, le dice, tu territorio será del desierto al río Éufrates, del río Éufrates a la tierra de los Eteos, y le va mostrando esas delimitantes del territorio. Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo estás en una parte diciendo, te he entregado todo donde pise la planta de tus pies, pero al mismo tiempo estás poniendo estos bordes, estos limitantes de territorio? Y el Señor me mostró y le estoy entendiendo y le pido a Dios espíritu de sabiduría y revelación para que juntos comprendamos estas dimensiones en las que Dios habla a nuestro corazón. Y me pone que en el mundo espiritual no hay límites, que su espíritu es nuestra mente finita, no puede entender la grandeza, la magnitud, la dimensión de ese mundo espiritual, el tiempo en ese mundo donde no hay límites, donde es eterno, donde no hay principio y no hay fin. El poder no tiene límites, su poder no tiene límites. La materia física no le limita nada a Dios. Puede conocer todo, aún nuestros más íntimos pensamientos. En esas dimensiones espirituales, Dios está diciendo, yo te he dado todo lugar que pise la planta de tus pies, porque en la cruz Él venció al enemigo, Él despojó a nuestros enemigos, Él despojó a principados y potestades que tenían dominio en la tierra y son potestades, son principados, son poderes de las tinieblas, del mundo espiritual de las tinieblas. Dice, yo los he despojado, los derechos que ellos tenían contra tu vida, yo los he roto a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él los rompió, los decretos contrarios a nosotros, y nos ha dado la autoridad para pisar y destruir toda obra del enemigo. Esa es nuestra herencia en Cristo. Esa es nuestra herencia en el Espíritu. Por eso dice la palabra que nuestras guerras no son carnales, sino son espirituales, contra huéspedes de maldad en las tinieblas. Entonces, de las tinieblas, entonces nosotros que estamos en la luz, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos en Cristo, en esos lugares celestiales a donde Él nos ha traído, dice, estamos sentados a la diestra de Dios, coherederos con Cristo. No hay límites de tomar posesión y del señorío sobre esas fuerzas de las tinieblas. Y también, por otro lado, Él está hablando de esos límites aquí en la tierra. Nosotros podemos ver el tiempo aquí en la tierra es lineal, no es como en la eternidad. El tiempo tiene horas, tiene minutos, y Dios marca los tiempos y te dice, es tiempo de esto, ahora no es tiempo, camina hacia aquí, ya no vayas, da la vuelta por acá.
y te va mostrando los límites y te va guiando a los lugares específicos aquí en la tierra en los que Él te ha entregado. La palabra dice que de Él es la tierra y su plenitud y el mundo y el universo, y que nos ha dado la tierra por heredad. Entonces, estamos aquí viviendo en la tierra, pero nuestro espíritu que está con Cristo y en esa autoridad y en esa herencia, nosotros podemos tener posesión de la tierra, de cualquier cosa que opere en la tierra. Pero nos va a enseñar nuestros lugares territoriales donde el Señor organiza a su pueblo para decirte: en este territorio tú vas a funcionar y vas a impartir y vas a tomar autoridad, pero en este otro territorio que yo le doy a tu hermano, tú vas a tener ese cuidado de no traspasar los límites territoriales que yo le doy por herencia a cada uno de mis hijos, a sus familias, en tribus, y como Él vaya organizando a su pueblo. El mismo Pablo, sabiendo que trascendía, su vida trascendía la materia, trascendía las fuerzas naturales. Aún dice que su sombra resucitaba muertos, que su sombra sanaba enfermos. Él estaba viviendo en esas dimensiones del espíritu que estaban trascendiendo la materia, la enfermedad y muchas cosas en el mundo natural, pero él conocía los territorios, los tiempos en los que nosotros vivimos y cómo Dios lo iba guiando y lo iba dirigiendo. Cuando él estaba en una iglesia, en un lugar impartiendo, él ya sabía en el momento que cuando Dios, el Espíritu, le mostraba: ya tienes que entrar, irte a otro lugar. Y él mismo decía: yo no me voy a gloriar en trabajos ajenos. Yo impartí, di lo que Dios me dio, pero yo no puedo traspasar límites de autoridad y empezar a creer que esto donde Dios me está usando, ya yo puedo tomar posesión cuando Dios le ha entregado ese territorio a otra persona que Él ha establecido. Y dice Pablo: entonces yo me retiro y yo voy a donde el evangelio no ha sido predicado, para no gloriarme en trabajos ajenos. Eso es a lo que Dios nos va a ir llevando en su espíritu, a tener esa fe y ese entendimiento, que no importa si yo me levanté y estoy en prisión, si estoy en la cárcel, yo voy a tomar esta palabra que Dios me ha dado y me ha entregado en la tierra donde pisan las plantas de mis pies. No significa que para siempre voy a estar en la prisión, no significa que ese es mi destino final, pero significa que hoy, donde yo estoy parada, puedo tomar autoridad en el espíritu de todas las fuerzas de las tinieblas, tomar posesión para establecer el reino de Cristo, traer la luz y traer la verdad de Dios y disipar toda oscuridad. Puedo hacer cambios alrededor mío, en cualquier lugar donde esté yo parada, porque ahí el Señor me ha entregado esa tierra para tomar autoridad. En lo natural, yo tengo mis limitantes. En lo natural, yo tengo que entender cuándo no traspasar autoridad, cuándo no traspasar tiempos que Dios me dice: en este tiempo calla, en este tiempo habla, en este tiempo
planta, en este tiempo desarraiga. Lo que Dios vaya mostrando, yo tengo que someterme a Dios y resistir al diablo, y él va a huir, dice la palabra, al estarnos sometidos en esos lineamientos, en esas limitaciones, en esos bordes que Dios va poniendo para mantener un orden. Y yo le pido a Dios que nos dé este entendimiento y sabiduría para que el enemigo no traiga mentira a nuestras vidas, que nos haga pensar: tú no estás en el lugar correcto, tú estás aquí por desobediencia, o tú estás aquí por tus propios deseos, o tú estás aquí y te quiera robar de esa verdad, de esa herencia, de que donde estés parado, tú tienes autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Y cuando el Señor te entrega un lugar en posesión y te dice: toma, este es el tiempo, y Él te da la estrategia de cómo vas a tú tomar ese lugar y posicionarte de ese lugar. El Señor va a ir mostrando hasta dónde, qué hacer y qué no hacer. En el Espíritu nosotros vamos a ir ganando terreno. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Es su espada, que es la palabra, es la oración, es la fe que mueve montañas, que quita esos límites terrenales, esos límites que el enemigo pone para bloquear lo que Dios tiene para tu vida. Y al entender que esa dimensión espiritual y aquí en la tierra están en coordinación, que nosotros estamos al mismo tiempo en esos lugares celestiales, en esa dimensión celestial espiritual en Cristo Jesús, y al mismo tiempo operamos aquí en la tierra, al entender, podemos saber que las cosas que vivimos y que hacemos y que decimos son tan importantes porque trascienden dimensiones, trascienden tiempos, generaciones y naciones. Un ejemplo de esto es Raquel. Raquel fue una mujer que no podía tener hijos y ella clamó a Dios. Tenía la promesa desde Abraham y Sara de que de su descendencia saldrían naciones. Ella venía de ese linaje, de ese pueblo escogido de Dios, y no podía tener hijos. Y ella lloraba y clamaba por los hijos. Lo podemos leer en Génesis. Y decía: yo prefiero morir que no ver a mis hijos en vida, a mis generaciones. Era un llanto amargo, era un no querer ser consolada hasta que Dios le contestara la oración de que clamaba por vida por sus hijos. Raquel da a luz a su segundo hijo. Dios le permite de una forma maravillosa a una mujer estéril dar a luz a José y da a luz a Benjamín. Al nacer Benjamín, ella fallece, ella muere cuando dio a luz a Benjamín. Ella no conoció ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. Ella no estuvo en las guerras, no vio las matazones que pasaron en el pueblo de Israel, no vio. Pero su clamor en el tiempo de Dios, que trasciende límites de nuestro tiempo lineal, aunque ella oró en un determinado tiempo aquí en la tierra, su intercesión fue llevada y trascendió a tiempos en los que ella ya ni vivía. Jeremías dice, cuando había una guerra tremenda entre los hijos de Israel, da palabra profética y dice: así dice el Señor, voz fue oída en Ramá, Raquel que llora
por sus hijos y no acepta ser consolada porque perecen, porque perecieron. Entonces, esa intercesión de esa madre en ese tiempo, aún esa voz en los tiempos de Dios, que no son como nuestros tiempos lineales, Él sigue escuchando esa voz y esa voz sigue trayendo libertad y vida a otras generaciones. Y el Señor, y Jeremías cuando profetizaba también dijo, retén el del llanto tu voz, porque el Señor ha escuchado, y empieza a dar promesa de vida al pueblo de Israel. Aún después de cientos de años pasan, y cuando está en la matazón de los niños menores de 2 años entre los judíos, porque querían matar a Jesús cuando nació Jesús, y el rey Herodes se enteró que era el rey de los judíos, dijo, yo no puedo permitir un rey más aquí, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pues Mateo vuelve a recibir ese en su espíritu y habla, dice que la palabra es inspirada por Dios, y menciona nuevamente al profeta Jeremías y al llanto de Raquel, que llora por sus hijos y no acepta ser consolada. Y en esa intercesión es salvado y guardado el Hijo de Dios, el libertador de las naciones, que en ese tiempo que trasciende eterno, redime generaciones y trae salvación y vida a aquellos por los que lloraba Raquel. Entonces, nuestra herencia es más grande y mayor de cualquier limitante en nuestro pensamiento, en nuestro lugar donde estemos. Eso no le limita a Dios a darnos posesión y tomar aquello que el enemigo quiere robar. Tú caminas y te levantas en esa autoridad cada día donde tú estés. Tomas autoridad y alabas a Dios. Dice que el pueblo de Israel perdió mucha herencia porque no amaron el lugar que Dios le había dado. Su herencia, dice, es deleitosa, pero ellos no la veían así, veían lo negativo. Y ese sonido negativo también afecta generaciones, también afecta, y el Señor ya quiere, ahí está tu bendición, ahí está tu tierra prometida, pero tú la estás rechazando con la queja, con la crítica, con ver los gigantes y enfocarte en ellos y no decir, Señor, dame ese espíritu de Josué, dame ese espíritu de Caleb, de ellos que vieron diferente, que vieron una oportunidad y vieron quién estaba en ellos, podían entender ese Dios que no tiene límites, que es mayor que los gigantes y que cualquier tribulación y de cualquier prueba, y Él puede hacer milagros en el lugar donde pisan las plantas de mis pies, y en su misericordia Él me irá llevando y me irá poniendo y diciendo cuáles son esos tiempos y esos lugares aquí en la tierra, el territorio que Él me ha dado a poseer. Y cuál es el equipo, cuál es la gente, con los obreros con los que vamos a trabajar juntos para hacer la obra de Dios y extender su reino. Yo pido a Dios y oro que el Señor te dé espíritu de sabiduría y revelación de aquellas cosas a las que el enemigo ha limitado tu mente y ha limitado y poniéndote miedos. Y en el nombre de Jesús se quita esa intimidación. Tú tienes a un Dios poderoso en ti que tiene planes buenos y cosas grandes para tu vida y que hoy te dice, domina en medio de tus enemigos. No te dejes caer en depresión, no te dejes caer en angustia. Domina en medio de tus enemigos. Dice el Señor, a los mansos yo les he dado la tierra por heredad. Jesús lo predicó en el Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5. Versículo 5 dice, los mansos heredarán la tierra. Y un espíritu manso es aquel
que es enseñable, es aquel que es dirigido, que se deja dirigir por el Espíritu.